4 de la madrugada. Los Ángeles. Una casa sin registro, un túnel secreto, 6 kilos de heroína pura. Y un gobernador que llevaba años sonriendo frente a las cámaras, mientras su verdadero imperio se construía bajo tierra. Cuando los agentes del FBI y ICE rodearon aquella residencia oculta, no imaginaban que estaban a segundos de descubrir el caso político-criminal más oscuro en la historia del Estado. Una mujer encadenada, armas listas para usarse, dinero sucio, archivos ocultos. Todo escondido por el hombre encargado de proteger a millones. Hoy conocerás la verdad detrás de Victor Hawthorne, el gobernador que convirtió su cargo en una maquinaria criminal. ¿Qué harías tú si supieras que quien dirige tu estado es, en realidad, su mayor depredador? Quédate, porque lo que sigue es más oscuro que cualquier ficción. Cuando los agentes derribaron la puerta, el golpe resonó como un trueno dentro de aquella casa silenciosa. El olor químico salió de inmediato, denso, irritante, casi pegajoso, como si el aire mismo estuviera contaminado por años de secretos. No era una vivienda común, era un laboratorio improvisado, escondido bajo la fachada de una vida familiar inexistente. Y en medio del caos de muebles volteados y papeles tirados, un librero comenzó a moverse lentamente, revelando un pasadizo oculto que llevaba a un túnel estrecho, húmedo y claustrofóbico. Un túnel que descendía directo al corazón de la oscuridad del gobernador. Las paredes del túnel estaban cubiertas con paneles aislantes, cables sueltos y pequeñas cámaras que transmitían cada movimiento. Era evidente que Hawthorne no confiaba en nadie y que aquel espacio era su refugio, su santuario criminal. Al fondo, una mesa metálica sostenía 3 pistolas, 9 milímetros cargadas, guantes de látex todavía manchados, micrófonos diminutos y dispositivos de grabación. Junto a ellos, como si fueran fajos de dinero, se apilaban 6 kilos de heroína de la más alta pureza, perfectamente envueltos y listos para distribución. Era la evidencia física de un imperio que había estado operando bajo el amparo del poder estatal. Pero nada de eso se comparaba con lo que encontraron detrás de una puerta insonorizada. Cuando los agentes la abrieron, el silencio fue reemplazado por un suspiro casi inaudible. Una joven, apenas en sus 20s, estaba encadenada a una pared metálica. Su piel estaba pálida, sus labios secos, y su cuerpo temblaba por el frío y la deshidratación. Había estado ahí por días, quizás semanas. Su mirada perdida decía más que cualquier informe. Había sido abandonada por el hombre que debía proteger la ley. Ese instante cambió todo. Los agentes pasaron de una investigación a un rescate de emergencia. En ese momento, la verdad se volvió innegable. Hawthorne no era solo un político corrupto. Era un depredador con autoridad, recursos y acceso ilimitado. Alguien que había utilizado su cargo para crear un reino subterráneo donde nadie lo cuestionaba. Un hombre que había cruzado todas las líneas, incluso las que la maldad suele respetar. ¿Cómo puede alguien así llegar al cargo más alto del Estado sin que nadie lo detenga? ¿Cuántas señales fueron ignoradas o silenciadas? Cuando los analistas federales comenzaron a procesar la información incautada, entendieron que no estaban ante un caso aislado ni ante un político con malas decisiones. Estaban frente a un imperio empresarial perfectamente diseñado para delinquir. En tan solo horas, identificaron 27 negocios fachada repartidos por todo Los Ángeles, bares elegantes, spas discretos, casinos con luces llamativas, clubes nocturnos siempre llenos, pero ninguno prosperaba por el público.
La prosperidad venía de algo mucho más oscuro, algo que operaba detrás de paredes falsas, puertas ocultas y sótanos sin registro. De esos 27 negocios, 18 funcionaban como centros de explotación sexual. En ellos, más de 240 mujeres eran rotadas, aisladas, vigiladas y obligadas a trabajar bajo amenazas, deudas falsas y documentos manipulados. Cada local tenía un manual interno, un sistema de seguridad, supervisores y un flujo de dinero constante que terminaba en cuentas trianguladas. No era una operación improvisada. Era una red industrializada. Y cada mujer era tratada como mercancía dentro de un mercado que Hawthorne administraba con precisión quirúrgica. Los documentos financieros revelaron el verdadero monstruo: envíos de droga disfrazados como suministros de limpieza, cargamentos gigantescos de heroína y metanfetamina transportados a través de sus empresas. Y una cifra que helaba la sangre: $94.7 millones movidos en apenas 14 meses. Las cifras eran dignas de un cártel internacional. En total, su red había movido 972 kilogramos de heroína, 610 kilogramos de metanfetamina y mantenía listas para distribución 480,000 pastillas falsas de fentanilo. Todo etiquetado, empaquetado, contabilizado, como si fuera parte de un negocio completamente legal. Pero quizás lo más inquietante fue descubrir cómo había logrado operar sin ser detenido. Inspectores del Estado que intentaron intervenir fueron transferidos de puesto sin explicación. Auditorías desaparecieron sin dejar rastro. Oficinas clave perdieron denuncias e informes. Nada pasaba por accidente. Hawthorne no solo controlaba negocios ilegales, controlaba las instituciones encargadas de supervisarlos. La corrupción no era un efecto secundario, era el motor principal del sistema. ¿Cuántos crímenes pueden esconderse cuando el criminal controla las instituciones que deben detenerlo? ¿Y cuántas verdades quedaron enterradas mientras Hawthorne posaba para las cámaras como un héroe? A las 3:58 a.m., en una sala blindada del centro de Los Ángeles, los máximos comandantes federales firmaron la orden que cambiaría la historia del estado: derribar el imperio del gobernador Victor Hawthorne. El silencio que siguió fue casi ritual. Todos sabían que lo que estaba a punto de suceder no tenía precedentes. Una operación contra un gobernador en funciones, acusado de dirigir una red criminal del tamaño de un cartel internacional. A las 4:10 a.m., mientras la ciudad dormía, los primeros vehículos blindados se pusieron en movimiento. Los Ángeles ya no era una metrópolis, se había convertido en un campo de operaciones. Las unidades se desplegaron como piezas de un engranaje perfecto. El FBI irrumpió en Koreatown y Hollywood, zonas ocultas bajo el brillo de la vida nocturna. ICHSI tomó Englewood y el Valle, golpeando los corredores por donde se movían víctimas y dinero. DeaFast entró a los almacenes industriales, sabiendo que ahí se guardaban los cargamentos más mortales. Mientras tanto, US Marshals atacaban casinos clandestinos que operaban como bancos del imperio de Hawthorne. Cada equipo tenía un objetivo específico, un tiempo exacto, un margen de error inexistente. Los primeros resultados llegaron en minutos. En un spa de Westlake, 37 mujeres fueron rescatadas, algunas llorando, otras en shock total, todas víctimas del sistema que Hawthorne había creado. A 2 kilómetros, agentes de ICE decomisaron 18 kilogramos de metanfetamina y $600, dólares en efectivo,
en un club nocturno que operaba como centro de transporte de drogas. Y en Vernon, un almacén aparentemente sin actividad escondía un subnivel oculto. Allí encontraron heroína, pastillas falsas de fentanilo y documentación que apuntaba a envíos interestatales. Lo que parecía una red local ya se proyectaba hacia otros estados. Mientras los operativos avanzaban, en el centro de mando, los radios no dejaban de vibrar. Cada 20 o 30 segundos, una nueva notificación aparecía en las pantallas. Asegurado, asegurado, asegurado. Era el sonido de un imperio desmoronándose en tiempo real. Las sombras que por años habían protegido a Hawthorne comenzaban a fracturarse, mientras agentes federales recuperaban el control de una ciudad que había estado secuestrada por un solo hombre. Mientras la ciudad ardía en operativos, una misión silenciosa ocurría dentro de City Hall, el corazón del poder de Hawthorne. Su propio edificio, su propia oficina, su propia guarida. FBI Anticorrupción, ICE Financiero y US Marshals subieron 22 pisos por las escaleras después de que alguien intentara alertar al gobernador. Encontraron personal destruyendo discos duros, guardias privados sin asignación oficial, documentos ardiendo en un bote metálico, sobres con pagos a oficiales, inspectores y directores municipales. Cuando finalmente irrumpieron en la oficina, Hawthorne murmuró: «Ustedes no saben quién controla esta ciudad». Pero la ciudad ya había elegido. Para el amanecer, Hawthorne estaba esposado. El inventario final exponía su verdadero rostro: 92 kilogramos de heroína, 310 kilogramos de metanfetamina, 480, 000 pastillas de fentanilo, 14.7 millones de dólares, 240 voltioíctimas identificadas, INE, 27 negocios corruptos, 3 estados conectados a su red, funcionarios sobornados en todos los niveles. El impacto fue inmediato. Ruedas de prensa colapsadas. Ciudadanos indignados. Familias buscando a sus hijas desaparecidas. Diputados exigiendo intervención federal. Ciudades vecinas revisando sus propios sistemas. La pregunta se volvió inevitable: ¿cuántos más podrán estar ocultando imperios criminales bajo el disfraz del poder? Ese día, Los Ángeles dejó de ser la misma ciudad. Lo que comenzó como una casa secreta terminó revelando una red interestatal que operó durante años bajo la protección del propio gobernador. Hawthorne cayó, pero sus aliados siguen vivos. Una nueva fuerza especial ya los está buscando. El imperio se rompió, pero la sombra aún respira. Y aquí es donde tú decides qué tan lejos llega esta historia. Si crees que historias así deben salir a la luz, si crees que las víctimas merecen justicia, comenta justicia para apoyar a los agentes que arriesgaron su vida. Dale like al video. Suscríbete para más investigaciones reales. Y cuéntame, ¿crees que este fue el caso más corrupto en la historia del país?